¿Quién decide cómo educarnos? ¿Tarea del Estado ideal o real? La respuesta a este gran interrogante nos pone de vuelta a un tema que desde la antigua Grecia ya se manifestaba. Soy Catalina Parra y hoy, en este episodio de podcast denominado De las políticas en Platón a las políticas públicas, trataremos tal vez uno de los asuntos que no ha dejado de ser materia de interés, precisamente porque hablar de las políticas en las que se conciben normas o acciones que son diseñadas y ejecutadas desde los gobiernos o sus instituciones públicas exige detenernos en los escenarios donde se gesta su historia. Aparece entonces el Estado como gran protagonista y gestor de las leyes que permiten garantizar, además del control social y político, la organización de la población, que para la época en la que nos referiremos a continuación estaba determinada en la polis. La ubicación del origen de la discusión la encontramos en el libro Historia del Pensamiento Político Premoderno del Dr. Benito Sáenz Díaz, en su capítulo 3, El pensamiento político de Platón. En su desarrollo se destacan varios momentos que permiten comprender los cimientos sobre los cuales se construye la idea en tiempos actuales que aún perviven sobre las funciones de la política. Son bases del pensamiento de una época helenística sobre la política, desde una perspectiva platónica como sería el estado ideal. Para comenzar, daremos entonces referencia a algo histórico. Hace aproximadamente 2400 años, en la antigua Atenas, en el seno de una familia aristócrata del siglo V a.C., nace el filósofo Platón, pariente de Carmides y Critias, quienes fueron parte del gobierno títere de los 30 tiranos, impuesto por Esparta tras la guerra del Peloponeso, donde queda derrotada Atenas. Tras uno de los viajes por Egipto y diferentes lugares de África e Italia, Platón se instala en Sicilia y en Siracusa, motivado tal vez por ese desencanto de la forma de gobierno que estaba adquiriéndose en la época, esa misma que decide la muerte injusta de su gran maestro Sócrates, quien hasta el último día de su existencia correspondió a la defensa de las leyes, por lo que preferiría sufrir la injusticia que cometerla. Platón consideraba a Sócrates el más justo de los hombres de su época. Dionisio I, tirano cruel y astuto, vio en las ideas del filósofo Platón un riesgo para su gobierno, por lo que decide esclavizarlo y venderlo. Sin embargo, su amigo Aníceris y Cirene, amigo de Platón, lo libera y le permite regresar a Atenas. Allí busca una forma alejada de la política. Decide entonces dedicarse por entero a la tarea de filosofar. Es pues como en el 361 a.C., tras recobrar su libertad, Platón funda un lugar que se recordará en la historia como la Academia. Tal vez serán los cimientos de lo que tenemos en la actualidad como las universidades. En el desarrollo de aquel lugar se realizaba una doctrina, la cual consistía en la
formación de filósofos y el despertar del conocimiento. En este lugar, el pensamiento platónico da en cuenta a la materialización de la educación bajo unos ideales. Debe entenderse entonces que la gobernanza se establece allí como una tarea racional. En la República, obra perteneciente al libro séptimo, aparece la narración del mito de la caverna, de la cual vamos a referirnos entendiendo su historia. Aparece allí un grupo de esclavos en una cueva que se encuentran encadenados frente a una pared, donde están observando algunas imágenes. Pero estas imágenes aparecen porque hay un fuego detrás de ellos que les permite estar proyectadas. Esas imágenes, sin embargo, son objetos que son transportados por personas que se encuentran por fuera de la cueva. En un momento vamos a imaginarnos a un hombre, uno de los esclavos, que sale y se enfrenta a reacciones naturales que implican el cambio de la luz a raíz de estar siempre a oscuras. Luego de descubrir que esos objetos que se proyectaban en la pared, que por mucho tiempo fueron lo que ellos consideran como real, descubre que no lo son. Tras de este descubrimiento, regresa y decide compartir este conocimiento. A través de esta narración, Platón ejemplifica las acciones puntuales que nos conducen como seres humanos a iniciar de una ignorancia a un conocimiento. El conocimiento sería entonces volver a la caverna. Sí, volver a la caverna. Y volver a la caverna es reconocer que no se sabe. En esta academia, recordemos, el lugar donde por mucho tiempo, incluso por 9 centenios, perduraría, Platón albergó no solo un propósito político, el cual consistía en la fundamentación de un estado ideal, en donde la justicia se ponía en práctica. Se conduce en la academia una visión de gobernanza que fue gestada a través de una educación impartida y en la que en Sáenz Díaz la vemos fundamentada a través de una armonía bien definida, donde cada uno ocupaba el lugar que le corresponde, cumpliendo así una tarea esquemática que era jerárquica y aristócrata. Hay que recordar que Platón, después de trasegar y las dificultades que tuvo en su época, siendo él aristócrata, determina que la forma de gobierno adecuada es esta, debido a que es la educación de los mejores. Es pues como el filósofo, la tarea del filósofo dentro de este estado ideal, se impartía una idea del estado ideal y por tanto la política. Proyecto político que forjó por mucho tiempo. Recordemos que ha sido a lo largo de varios estudios de política una obra muy representativa en los trabajos, en el que se distancia un sistema de gobierno democrático, el cual imperó por mucho tiempo y fue, recordemos, la forma de gobierno de la antigua Atenas. Y también en el que se dieron la presencia de sofistas, que eran las simulaciones de los pensadores. Otra de sus obras grandes que ha valido reconocimiento universal
han sido los diálogos, en el que aparece como personaje principal su gran maestro y al gran amigo Sócrates. Recordemos que Sócrates durante su vida escribió. Fue a través de Platón y específicamente a través de sus diálogos en el que se tocan temas filosóficos diversos como el poder, el amor, el bien, cómo aparecen las ideas plasmadas a través de los personajes, lo que pensaba Sócrates. Como se puede notar, el pensamiento platónico ha estado siempre marcado por una intención y tensión política, a través de la cual se instaura no solamente una idea de ejercer el poder, sino también como una creación de un sistema basado en un estado racional, lógico, que debe garantizar la felicidad de todos los ciudadanos. Pensamiento, además, que permite concluir hasta el momento que la educación como elemento social debe estar a cargo por el Estado, donde las políticas deben diseñarse y ejecutarse por aquella. Bueno, continuando con nuestra búsqueda a una respuesta que va más allá de lo prescriptivo y haciendo uso de lo que coinciden autores como Graglia y Vilas, citados por Wilson en un artículo ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Se destacan algunas ideas que permiten construir un acercamiento a los principios conceptuales. Pues bien, los autores, las políticas públicas están comprendidas como un conjunto de normativas o acciones que se diseñan y que se llevan a cabo en un sector de la sociedad para atender problemas o necesidades de orden político, social y económico, y cuya finalidad además es la consecución de propuestas que se dirigen al bien común. La política pública obedece a un conjunto de acciones que parten de las directrices del Estado encaminadas a la atención de problemas que afectan el ámbito social, las cuales buscan restablecer su orden, por lo cual pueden dirigirse a diversos sectores como lo es lo político, social, económico y educativo. Por medio de estas se dinamiza y funciona lo público. Determinar entonces la prioridad dentro del ámbito social es una de las tareas que tiene el Estado a partir de sus políticas, que además del ejercicio del poder, cumplen con los desafíos constantes que viven en constante el mundo. De ahí que las políticas entendidas como la consecución de propuestas que se dirigen a un bien común estén orientadas a la transformación social. Ahora bien, reflexionemos sobre cómo estas ideas acá presentadas desde Platón y Wilson van construyendo y consolidando una comprensión sobre el fenómeno de las políticas públicas en nuestras instituciones educativas. Recordemos que la educación tiene un papel social, el cual es hacer que los estudiantes, los individuos, sean gestores de cambios del entorno, seres participativos y conscientes de los desafíos. Sin embargo, son varias las dificultades o los retos que se presentan en el camino que van generando impedimentos. La falta de garantías en los servicios de cobertura, alimentación, de inclusión, que permiten o afectan en gran medida que se evalúen de forma permanente y así carecer de contextualización. Es una realidad que es una prioridad dentro de los objetivos del desarrollo sostenible conocidos como Agenda 2030, donde se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza y la desigualdad. Sabemos también que hay grandes esfuerzos por los gobiernos
que son los entes que contribuyen al fortalecimiento de esas políticas dentro de las instituciones. La historia nos permite recuperar momentos clave que a lo largo de los años van edificando nuestros pensamientos y con ellos nuestros actos. Así como se ha abordado en este episodio, los acontecimientos que forjaron las ideas de Platón, en el que se propone un estado ideal, en la que la polis debe ser educada o debe educar a los ciudadanos para hacerlos mejores y lograr así un bien común. La respuesta a la pregunta a nuestro interrogante, ¿quién decide cómo educarnos? Tarea del estado ideal o real. Nos propone evaluar las bases sobre las que se orientan las actuales políticas públicas, donde el Estado real diseña un conjunto de acciones direccionadas a la atención de problemas que presenta un sector de la sociedad. Busca entonces el Estado, a partir de sus gobiernos, forjar políticas públicas que permitan garantizar alternativas de solución para mantener la cohesión social y así el liderazgo recuperarlo en la población a la que pertenece. Nótese entonces que las políticas, entendidas como lo propone Wilson, a ser un conjunto de acciones dirigidas a la atención, desconocen la promoción. Y esto me hace pensar cómo las instituciones educativas podrán salir entonces adelante teniendo en cuenta que solamente las políticas están dirigidas a las necesidades y no a las potencialidades, como bien lo proponía ya Platón en la República. Recordemos que él planteaba darle a cada quien su lugar. ¿Será entonces que en un estado ideal, como lo propuso Platón o el estado actual, las políticas emprendidas si van en pro de alcanzar un proyecto social donde se potencian nuestras capacidades? Esto fue de las políticas en Platón a las políticas públicas. Soy Catalina Parra. Hasta una próxima ocasión.